Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de nuestro Club de Lectura Constelación de Palabras. En el día de hoy queremos agradecerles por compartir este espacio con nosotros. Antes de iniciar, quiero recordarles a todos que los micrófonos en este grupo están habilitados en cualquier momento para que puedan intervenir. También pueden participar a través del chat. Recuerden que esta participación es libre, que la idea de este encuentro es que podamos escucharnos todos y compartir nuestras opiniones sobre la temática de hoy. También recuerden que a lo largo de esta sesión estaré compartiendo con ustedes la encuesta de asistencia para que no olviden diligenciarla, ¿sí? Bueno, el día de hoy me encuentro en compañía de la líder de biblioteca, Marcela Izaza. Esta sesión se titula Versos con sabor a mar, en la cual estaremos haciendo un recorrido por la poesía del Caribe colombiano a través de los versos de algunos autores. Pues no pudimos escogerlos a todos, la verdad la lista es bastante extensa, pero hicimos una selección de acuerdo a nuestros gustos y esperamos que de verdad la disfruten. Pues antes de darle inicio a Marcela, pues me gustaría comentar como algunas cosas acerca de la región Caribe, que es una región que se extiende alrededor del Mar Caribe y que no solo compone la parte del Caribe colombiano, sino que está compuesta por el Caribe en general, por Cuba, las Antillas, República Dominicana. Son regiones que, a pesar de encontrarse apartadas a nivel geográfico, comparten una misma esencia, ¿sí? De una esencia de origen africano, mestizo, y que pues eso caracteriza su poesía y su forma de escribir. Sabemos que la región Caribe históricamente pues ha estado marcada por tensiones complejas, elementos complejos como la esclavitud, el colonialismo, la raza, la lengua, y que la poesía pues no ha sido ajena en esta cultura a esas coyunturas. La poesía en el Caribe colombiano, por ejemplo, es producto del mestizaje cultural de los pueblos que vinieron de África, de los indígenas, de los europeos, incluso de otras regiones, por ejemplo, como personas provenientes del Líbano, de Damasco, ¿sí? Toda esa cultura árabe que llegó a las costas del Caribe colombiano. Entonces, todo esto ha dejado una huella no solo en el color de piel de las personas del Caribe colombiano, sino que también en su cultura, en sus tradiciones, en su arte y por ende también en su manera de comprender el mundo, de leerlo y también de escribirlo. Y pues que el Mar Caribe juega un papel muy importante en este proceso y por eso nosotros decidimos llamar a esta sesión Versos sobre el Mar Caribe. Pues también recordarles que es una sesión en la cual pues estaremos dando algunos datos biográficos importantes de algunos autores del Caribe colombiano, pero que la idea es que luego de dar estos datos ustedes se animen a recitar algunos de sus poemas. Entonces, pues no siendo más, doy paso a Marcela, quien va a iniciar con estos autores que nos hablan sobre las temáticas que se tratan en la poesía del Caribe colombiano, que están relacionadas muchas con la identidad, con el autodescubrimiento, el reconocimiento de esta población, su lucha por el reconocimiento, la indagación sobre su historia, sus orígenes africanos, el amor, lo mítico, lo mágico, lo maravilloso, la oralidad propia del Caribe colombiano, que es algo que, por ejemplo, García Márquez resalta mucho en muchas de sus entrevistas, esa multiculturalidad que ya Juan Gozaín no llamaba el crisol del Caribe colombiano, sino que decía que éramos, pues me incluyo porque soy cartagenera y hago parte del Caribe colombiano, nos llamaba un sancocho de gente multicultural, en donde de verdad se conjugan muchas experiencias a través de la música, de la cultura, del arte. Y bueno,
Le doy paso a Marcela para que iniciemos con nuestra primera poeta. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias primero que todo por la asistencia, por acompañarnos el día de hoy, esta noche. Y bueno, como les decía Daniela, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por este género literario eh, desde la parte cultural colombiana, de nuestra región. Es un género bastante lindo, poco reconocido para los poetas que se esfuerzan como en escribir, en publicar este tipo de género que es tan, entre comillas, desagradecido, pero que a la vez es muy bonito, porque es como la expresión de todas esas emociones y esos sentimientos que nos da la poesía. Precisamente la poesía en el Caribe colombiano está leyendo un poquito que, como decía Daniel, ha tenido un amplio recorrido y una insistencia por parte de muchos escritores caribeños y que no les ha sido fácil por tanto rechazo que hay y que ha habido para esta cultura costeña. Esta identidad caribeña nace como por el esfuerzo de estos escritores, eh, entre los que cabe destacar el Tuerto López y Calendario Eso, que hacen parte de esta cultura poética caribeña y que ha hecho, pues, que han hecho como, gracias a esos poemas, marcar un poquito como la cultura caribeña. Y bueno, y que hace 40 años también el mundo miró y giró hacia Colombia gracias a Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, como lo decía Daniela, es uno de estos escritores que más ha influido y influenciado en esta cultura. Él decía que lo que necesitaba Colombia es tener precisamente una conciencia de que es un país de Caribe, de que su destino está vinculado dramáticamente al destino del Caribe y que tiene que participar en los debates y soluciones que se busca para el Caribe y no como un remoto país europeo que nos ve como algo que no le pertenece. Y que precisamente seamos nosotros mismos los que apoyemos nuestra cultura y que no sea tan... Porque bueno, antes también leía un poquito como de la historia que fue como en los años 40 donde se comienza como a crear una conciencia cultural del Caribe colombiano, porque antes había mucho rechazo por parte de los otros poetas antioqueños, otros poetas colombianos, por este tipo de cultura, ya que decían pues que eh, se expresaban públicamente como esa repugnancia por los negros, por la cultura en general, su música, sus bailes en particular, y se habían definido en ese entonces por algunos también escritores como, como a los negros como la raza, la peor raza del país. Y esos ataques no solo enfrentaban particularmente a la música y a los versos caribeños, sino también a todo lo que en sí enmarca como la cultura y como en la parte literaria, que es lo que hablábamos el día de hoy. Entonces se veía como esa inferioridad racial. Bueno, entonces uno de los escritores también, de los poetas que más influyó como al, al reconocimiento de la cultura caribeña fue Manuel Zapata Olivella, quien era médico y su familia pues era como proveniente de otras partes, de otra parte del mundo. Sin embargo, él se dedicó como a investigar y a ser pionero de ese cambio
y de que se viera como la cultura caribeña desde otro aspecto y no ser como tan atacada. La música fue como pionera en la legitimización de la cultura costeña. De ahí nacen los versos, de ahí nace como esa poesía. Y finalmente, pues hay un antes y un después del reconocimiento que se le da a esta parte de referencia nacional y que trae consigo el premio Nobel Gabriel García Márquez. Bueno, trajimos varios autores para ustedes el día de hoy. Todos son costeños, de la cultura costeña: Meira del Mar, Raúl Gómez Jatín, Dina Luz Prado, Manuel Zapata Olivella, Rómulo Bustos, Jorge Artel, Jorge García Usta, Calendario Beso y Anael Manjarres. Una de las poetas más reconocidas es Meira del Mar. Ella nace en 1922, muere en el 2009, es hija de inmigrantes originales de Líbano y se hizo muy conocida a nivel nacional como Meira del Mar. Ella se rescata como de ella su poesía como adornada, tiene mucha parte como adornada. Es una de las poetas más importantes y significativas del siglo XX. Amiga cercana a Gabriel García Márquez, fue directora por casi 36 años de la Biblioteca Pública Departamental que lleva su nombre. Como dato curioso, ella nunca se casó. Según sus propias palabras, según lo que leí, tuvo grandes amigos y eso hizo que eso fuera como un premio de consolación para ella, una recompensa por no ser tan afortunada en el amor. También tenemos a Raúl Gómez Jatín. Él nace en Cartagena de Indias, un 31 de mayo, muere el 22 de mayo. Vivió en su mayoría en Bogotá. Él era un provinciano, tímido, muy respetuoso e inteligente, así lo conocen. Ay, qué pena. Te interrumpo un momentico. No sé, le pregunto a los demás si vamos como leyendo los datos biográficos, pero aprovechamos el momento para que ellos animen a compartir el poema que elegimos de cada autor. No sé si están de acuerdo. Por acá hay quien levante la mano. Ah, Kevin. Pues sí, si quieres, pues terminamos de hablar un poquito de Meira del Mar. Yo creo que tú dijiste, te regresas un poquito la diapositiva y pasamos como para hacerlo un poquito, sí, para hacerlo un poquito interactivo, como que hablamos del autor y pues, por ejemplo, aquí en el caso de Kevin, nos ayuda con la lectura del poema de Meira del Mar como para y no sé si alguno tiene algo que decir respecto al autor en ese momento, también podamos como hacerlo un poquito más interactivo, no como una clase, sino que yo quiero que de pronto se involucren un poquito en este espacio. Es que igual nosotras no somos expertas, estamos Sí. aprendiendo todos. Sí, entonces como para que todos nos involucremos. Respecto a Meira del Mar, es curioso ver cómo ella, pues por las condiciones de la época, a pesar de ser de una familia pudiente, porque sus padres eran de origen libanés, eh, tuvo que publicar sus primeros poemas bajo un homónimo, un seudónimo, que fue Meira del Mar. Pues ese no es su nombre real, es Olga Chams El Hab. Ella representa la diversidad que hay en Barranquilla, la diversidad de Colombia en general, que se da gracias a las migraciones que enriquecieron nuestra cultura, en este caso las migraciones árabes.
La mayoría de estos árabes o libaneses llegaron por Puerto Colombia, por el río Magdalena, especialmente al Atlántico, y pues llegaron no solamente a enriquecer la parte del comercio, porque llegaba la mayoría a montar negocios en el Atlántico, sino que también llegaron a enriquecer la cultura del Caribe colombiano y la gastronomía, porque de hecho el Caribe en términos gastronómicos tiene mucha influencia de la cultura árabe. Entonces Meira del Mar representa esa diversidad presente en la costa, eh, y también esa lucha de la mujer por el reconocimiento en el mundo del arte, que no fue fácil, así como no fue fácil para las personas de origen africano de la costa, de tez oscura, que fueron víctimas pues de ese proceso de, de exaltación de la cultura andina del centro del país, que era como lo importante, y que era una cultura que buscaba mucho la aprobación de los cánones de cultura europea, ¿sí? Y pasaron mucho trabajo para ser reconocidos. Del mismo modo, las mujeres también, dentro de la cultura machista de la costa, tuvieron que luchar por un espacio de reconocimiento en el mundo cultural. Entonces, Meira del Mar, además de representar la lucha de las mujeres para ganarse un espacio en la cultura, también representa esa diversidad del Caribe colombiano. De ella escogimos este poema que se llama Reencuentro, es su poema más famoso, y voy a compartirlo para que lo leamos. Muchos dicen que representa como esa nostalgia de su tierra natal, de sus raíces árabes, y bueno, vamos a compartirlo para que Kevin lo pueda leer. Ahí lo ven. Sí. Listo. Sí, señora. Bueno, comencemos. Reencuentro. Qué claro el mundo de repente. Qué asombroso poder borrar el tiempo, la soledad, los largos silencios que tan lejos nos llevan uno del otro, uno sin el otro, opuestos los caminos separados. Qué extraño ahora sentirse donde voy, al mar, al sueño, sentirte en las líneas, que escribo cuando miro pasar el viento. A veces te me A veces te me enredas en el libro que leo y pasas una, dos, 20 páginas atrás, donde los hilos de la trama rompiste con tu mano, mejor, con la memoria de tus manos. Otra vez me cuecas las palabras y por decir aquí digo lejano y tengo que volver a mí, al sitio donde empezó el error, a cancelarlo. Me preguntan de pronto a la sonrisa y callo porque me imaginaba que estuviesen sonriendo mis labios. Y vuelvo a sonreír por la sonrisa anterior, sin razones que algo de ti habría motivado. Yo no sé cómo fue, ni en qué momento cerró la ausencia de los brazos. Yo no sé cómo fue, sencillamente porque sí, nada más como encontramos. Gracias, Kevin. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo sobre esta poeta. Continuamos con Raúl Gómez Attin. Yo quisiera, profe, Adelante. ya lo que demuestra en ese fragmento de poema que acabé de leer es que muestra cosas de la realidad que a veces muchos ignoramos o que dejamos pasar en el momento. Entonces ella nos explica de esa manera como muy interesante, por decirlo así,
de cómo nosotros actuamos en muchas ocasiones. Sí, de hecho, y lo lindo de la poesía es que podemos explicar algo muy cotidiano de una manera metafórica y la metáfora hace muy, muy bello el lenguaje y la palabra. Y la verdad sí tenía ese poder de evocación y de volver como mágico algo muy cotidiano. Bueno, Marce, pasamos a Raúl Gómez Atti. Sí, claro. Es que igual la mayoría de estos autores, de estos poetas, son autobiográficos también. Eh, Deme un momento. Listo, estábamos con Meira del Mar. Incluso ella es una de las poetas más reconocidas eh, también a nivel nacional. Entonces, temas que en algún momento la habremos escuchado. Bueno, vamos a pasar con Raúl Gómez Hattin. Fue un poeta, nació el 31 de mayo en Cartagena, Indias, también muere en Cartagena, Indias, el 22 de mayo. Tuvo una vida bastante compleja, muy trágica. Era un provinciano, un poco tímido, pero desde que era joven se fue a vivir a Bogotá. Su poesía se destaca por ser muy original, independiente y liberal, ya que, como él mismo decía, no quería parecerse a nadie, sino que ser original, y desde muy niño fue muy frágil y enfermizo. Su poesía es sencilla y libre. Siempre le está hablando al lector como ese deseo que tiene, que puede ser irrealizable. Es tremendamente autobiográfico, como les decía. Sufrió como de esquizofrenia y su muerte es algo confusa. No sé si tienen alguna apreciación sobre este autor. Sí, Marce, por ejemplo, en mi caso, que pues en Cartagena y en la Universidad de Cartagena se hablaba mucho de Raúl Gómez Atti y de su obra. Dicen que es un autor que tiene muchos matices trágicos en su obra y en su vida. Sí, él sufrió mucho el tema de la enfermedad mental, por ejemplo. Cuando su padre falleció, él, pues eso lo atormentó mucho y eso se refleja mucho en su obra. Eh, Tuvo su época en la que trató pues, de dedicarse al teatro y como hacer ese proceso de reencontrarse con él mismo a través del teatro. Pero luego de regresar de Bogotá, donde estaba estudiando teatro Cartagena, pues la gente dice que era un hombre muy solitario, que, que era muy alejado de todo, que vivió unas condiciones muy precarias de vida, que tuvo problemas con el alcohol. En su poesía se refleja los temas relacionados con el amor, con la muerte. Es una Hacia lo persona relaciona mucho con Bukowski. Una persona muy sensible. De hecho, o sea, la mayoría de imágenes que hay sobre Raúl Gómez Atti en Cartagena, en los sitios culturales, siempre se le ve en las fotografías, pues caminando el centro de Cartagena, con su mochila, como muy ido, muy lejano. Y es una persona y un autor bastante transgresor, digamos que escribe cosas que de pronto a algunas personas les parecen muy eh, obscenas. De hecho, ese es el poema que vamos a leer de él, demasiado obsceno. Y pues a veces tiene un lenguaje muy hostil. Bueno, falleció en Cartagena, la muerte de él fue muy confusa, como tú dijiste. Muchos dicen, pues lo atropelló un bus del servicio público por la India Catalina, donde está ubicada la India Catalina, y mucha gente dice que eso no fue un accidente, sino que fue pues él, Sí. una decisión propia, exactamente. Ujú. Entonces les voy a compartir el poema de Raúl Gómez Atti, no sé, pero necesito un voluntario para leerlo. Yo, Adelante, ya voy a compartir.
Encuentro, y aquí, Raúl Gómez Hati. Listo, ahí me ven. Sí, señora. Listo. Raúl Gómez Hatín Casiotzeno. Si quieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu impecable recuerdo. Te cuento. Sí. ¿No te vengarás un día? Me dijo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como azar le toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intenso ser sincero como lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo, como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Y gracias. ¿Quién leyó? Cindy Fuentes. Ay, gracias, Cindy. Sí, sí, como pudieron ver en ese poema, él era muy, pues no, era muy libre en su pensamiento y, y pues escribía sin ningún tipo de pudor, por ejemplo, para su época. Así que los invito en serio a leer a Raúl Gómez Hati, tiene una muy buena antología de poemas. No sé si alguien más quiera decir algo al respecto. Yo tengo algo que aportar acerca de este escritor Raúl Gómez Hatín, de que fue libre en su forma de expresar y de plasmar estos textos, y pienso que no está algo tan obsceno porque esto es como algo normal para personas adultas que leen estos libros. Sí, así es. Lo que pasa es que también era como una época bastante pudorosa en la literatura, pero creo que sí, en cierto modo, su poesía refleja esa libertad que de pronto no tuvo como persona por todas esas enfermedades y trastornos que pasaron y agobiaron su vida. Pero sí es muy libre en su literatura y de hecho muchos hablan sobre la importancia de la literatura de Raúl Gómez Hati en el Caribe colombiano porque se sale de la caja como tal y comienza a escribir una literatura o una poesía más libre, más expresiva. Entonces, Marce, yo creo que seguimos con el siguiente poeta, con la siguiente. Hola. Bueno, seguimos con Dina Luz Pardo, más contemporánea. Nace en San Marcos, Sucre, 1973. Actualmente reside en Barranquilla. Ha estado ligada un poco como a la cultura y a la política barranquillera. Es de profesión periodista, es una periodista radical. Su poesía ha sido publicada en varias ediciones de la revista Taller Luna y Sol, en la antología Homenaje a la Familia, antología en homenaje póstumo a Meira del Mar, y tiene 2 libros publicados, El trazo de mis huellas y Albricias y un ponque de ilusiones, Orquídea Editores, 2007, Quebranto de Flor, 1998. Bueno, ¿qué puedo decir de ella? Leí que es como, que se hace, pues, es muy admiradora de Meira del Mar.
Y bueno, no sé, no encontré como muchos datos de ella. No sé qué dice Daniela. Bueno, Dina Luz Pardo es una artista contemporánea, pero es una artista integral en el tema de la cultura, sobre todo en Barranquilla, porque además de ser comunicadora social, periodista, es artista social y está asociada a la cultura en Barranquilla. Es de pronto una mujer que se ha ganado ese espacio como Meira del Mar de expresarse a través de las letras y además de participar en la gestión pública en Barranquilla. Algo muy curioso de ella, me parece que ese libro que hizo en honor a su hija, que no aparece acá, que se llama lo que Nombrarte para no olvidarte. Es un libro en honor a su hija que murió de cáncer. Y la verdad, por ejemplo, tuve la oportunidad de leer un poema que ella hizo en honor a su hija y me parece magnífico la manera en cómo ha aprovechado ese dolor, esa pena insuperable para plasmarlo en el arte. Es de las pocas mujeres en la actualidad que está haciendo muchas cosas en la parte cultural y resalto eso, pero además me parece que tiene una forma de expresarse muy fresca, como muy joven, muy potente y por eso pues quise traerla a ustedes para que la conozcan y la lean. De Dina Luz Pardo elegí el poema Se me quedó un pedazo de mar en las entrañas. Entonces, no sé quién nos ayuda con la lectura de esto. Que levante la manito. Yo les puedo leer. Listo. Ya les comparto. Listo. Ya están viendo. Sí. Sí, señora. Sí, señora, ya. Sí. Se me quedó un pedazo de mar en las entrañas. Se me quedó un pedazo de mar en las entrañas. Desde que llegaste como viento apacible. Allí las olas me lo pasó por... No. Allí las olas se ensalzaron con tu presencia y la bruma se entendió para esperarte. Se me quedó el mar enraizado en la mente y ahora no dejo de pensar en sus olas, ni bañarme con la tarde cuando el sol se despide en medio de las sombras de alta mar. Se me quedó la vida alojada en las costas, con el sonido de caracolas y el canto de gaviotas, mientras un pedazo de mar reinventa la fuente de mis entrañas y me desboco sobre un largo río que me abraza en su caudal y me diluye mar adentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene algo que comentar? No sé, me pareció muy bonita la interpretación, la interpretación de ese poema, además es bastante profundo. No sé, Marce, si damos paso a la siguiente autor. Sí. Bueno, seguimos con Manuel Zapata Olivella. Fue como el primer autor, el primer escritor colombiano que saltó en sus escritos la identidad negra colombiana y la defendió en sus obras. Resalta mucho como la opresión y la violencia que sufrieron los ancestros indígenas y afroamericanos. Su labor ha sido plenamente investigativa. Creo que
Bueno, Manuel Zapata Olivella, médico de profesión. Entonces, sí, se encarga como de luchar por la visibilidad de esa cultura caribeña y como la lucha de sus pueblos. No sé si tengan de pronto algo que decir de este escritor. Bueno, Marce, Manuel Zapata Olivella fue fundamental en la lucha de pueblos africanos de orígenes, de raíces africanas en Colombia para ser reconocido. O sea, pues uno ahora no se alcanza a imaginar todo este proceso de racismo sistemático, de lucha por el reconocimiento de las comunidades afro, porque pues en la actualidad celebramos mucho el tema de la afrocolombianidad. De hecho, muchas mujeres han vuelto a sus raíces afro, y como dicen por ahí, ser afro está de moda, pero somos un país que viene de una tradición bastante racista, en donde ser negro era considerado como algo deshonroso, porque pues siempre había una tendencia a resaltar todo lo que tenía que ver con lo europeo. Es una cosa extraña porque pues los europeos llegaron aquí a esclavizar a los pueblos, pero las raíces del colombiano como tal buscaban esa aceptación de la cultura europea, y de hecho se implantaron muchas cosas, por ejemplo, como la democracia, muchas formas de ver el mundo que tenían y que tienen un origen eurocéntrico. Entonces Manuel Zapata Olivella trata de buscar, de hecho viajó por todo el mundo, viajó por África, Estados Unidos, México, tratando de ir a sus raíces africanas y de reconocer la función que tuvieron todos estos pueblos africanos en la construcción no solamente del hombre del Caribe, sino como tal del colombiano. De hecho, él junto con su hermana fundan el primer ballet afrocolombiano en Colombia, y comienzan a difundir toda esta tradición africana por todo el mundo. Manuel Zapata Olivella no solamente ha tenido reconocimiento aquí en Colombia, sino que universidades de los Estados Unidos, en México, han hablado de este autor porque es un autor cumbre en la literatura afro. Y no solamente fue poeta, también fue escritor, periodista, antropólogo, motivó la cultura, trabajó mucho tiempo en Cali, Colombia, en la parte cultural. Y él decía que no solamente era necesario, pues él nació en el Caribe, nació en Monpós, municipio de Bolívar, y luego su familia se trasladó a Cartagena. Su papá era profesor y él liberal, y él estudió en la escuela que lideraba su papá. Luego se fue a estudiar medicina a Bogotá, pero él dice que la tradición africana no solamente se ubica en el Caribe colombiano, sino que también hay que hablar del Pacífico, del Chocó, todos esos que comparten un mismo corazón y una misma esencia. Entonces, la verdad, hizo un trabajo hermoso en términos del reconocimiento de la cultura africana en Colombia y en el mundo. De él escogí un poema que no lo coloqué completo porque es un poema muy largo, lo pueden encontrar en internet. Se llama Consagración de Nagó. En su literatura van a encontrar muchas palabras africanas. En el caso de Nagó, hace referencia a una etnia africana que se ubica en Benín, en la República de Benín, en África, que queda en el oeste de África. Entonces, solamente
Tomé el fragmento 105 porque la verdad es muy extenso, pero para que conocieran un poco de este personaje que en el 2020, por cierto, celebraron en todo el país el centenario de la muerte de Manuel Zapata Olivella y pues el reconocimiento por haber comenzado esa exaltación de las tradiciones y de las raíces africanas en Colombia. De hecho, creo que su ballet fue el que participó en este reconocimiento que se le hizo a Gabriel García Márquez por ganar el Premio Nobel de Literatura, que el ballet de Manuel Zapata Olivella estuvo en ese momento haciéndole homenaje a Gabriel García Márquez. Entonces, ya les voy a compartir su poema. Y nos ayuda con la lectura. Anímense, por favor. Marce, ¿tú puedes Por ver quién? ahora, Listo. Aquí. ¿Ya lo ven ahí? Sí. sí, señora. Listo. Consagración de lago. Gran caribenente, recorrerás sentado los caminos del tiempo, el pasado viviente, el mañana ayer, las olvidadas hazañas de los muertos, los pasos de los nietos por nacer, los días aún no fecundados por la luz. Tus ojos abiertos, espejos del pasado, espejos del futuro de tus ojos cerrados. Así naces esta noche cargado de presagios, inmortal por voluntad de las oriachas. En cada parto revivirás la muerte de otras vidas. Esta noche te consagro, marcha firme, marcha orgulloso. Esta noche matas tu pasado, esta noche nace tu futuro. Gracias. Así como pueden ver, consagración de Nangó, que ya les dije que era una etnia africana, que está ubicada en el oeste de África, es un homenaje a las raíces ancestrales africanas. Pero es un texto bastante largo, lo pueden encontrar en internet. Y pues no hay, él tiene un montón de investigaciones acerca de las etnias africanas que contribuyeron a la formación cultural y a la identidad del Caribe. Marce, seguimos con... Sí, seguimos con Jorge Artel, un poeta cartagenero, nació el 27 de abril de 1909, fallece el 20 de agosto de 1994. La obra de este poeta también está marcada por la poesía negra, el tono marino del tambor, las gaitas aborígenes, con las que nació y creció. Su obra también define como máximo representante de la poesía negra y negrista en Colombia. Bueno, como dato curioso, su nombre real era Jorge Artel, perdón, era Agapito de Arco, y desde niño pues como que sufrió bullying por ese nombre, entonces por eso mismo se decide cambiar el nombre. Listo, ¿qué más? Él dice que se fue a Cartagena de Indias cuando era joven, y lo cual significó para él descubrir otro mundo, un mundo fantástico, musical, primaveral, y con unas noches estrelladas, rojos días, hirvientes y espumosos, lo que lo hacía como muy, muy feliz y muy orgulloso de su natal Cartagena. No sé, Dani, qué tenga que decir de él. Bueno, de Jorge Artel es un personaje muy significativo en la cultura caribeña y sobre todo en Cartagena. De hecho, tenemos una biblioteca que se llama Biblioteca Jorge Artel en honor a él. Y bueno, él escribió mucho, mucho a la ciudad. Una de sus obras más representativas en poesía tenemos A mi ciudad nativa, que es un homenaje
al monumento de los zapatos viejos en Cartagena. Pero no solo, pues Jorge Artel tiene un origen bastante humilde y dentro de sus creaciones, no solamente en el tema de la poesía, podemos ver lo popular, lo corriente, lo común de la cultura caribeña. Él escribió a la música, al bullerengue, a la cumbia, sí, al negro. Fue toda esta ola de la literatura negra, inicia con Jorge Artel y con Candelario Beso. Y pues dentro de su obra podemos ver esa sensualidad, ese ritmo, esa música, la lírica de la cultura caribeña. Bueno, de él escogí, bueno, él tiene poemas a los tambores, a la gaita, al bullerengue, que son pues tradicionales de la cultura caribeña, no solo de Cartagena, sino de todo el Caribe colombiano. Y de él escogí este poema que se titula Negro Soy, que es como un homenaje a la raza africana, a nuestras raíces africanas, pero también como una manera de decir, porque su literatura y su escritura eran como bastante revolucionarias, de decir, pues, que los negros no son objetos de exportación, no son como querían hacer con los indígenas, que los reconocían solamente para estar en los museos, sino que eh, son una etnia con una cultura propia, con una cantidad de saberes importantes para aportar pues, a la sociedad. Entonces, pues aquí les dejo para que inicien, no sé quién se anima a hacer la lectura. Profe. Adelante. Negro soy. Negro soy desde hace muchos siglos. Poeta en mi raza. Heredé su dolor. Y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco del son del grito. Y el monorítmico tambor. Monorítmico. El hondo, estremecido acento en el que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana de exalto, que exaltó, no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Gracias. ¿Quién leyó por ahí? ¿Aló? Bueno, gracias a quien leyó. De hecho, si pueden ver en este poema, es eso, porque nos hemos acostumbrado en Colombia a que estamos en una posición de hablar sobre lo afro, sobre lo indígena, desde un tema muy folclórico, desde un tema muy cultural, pero como muchos de los autores se han quejado en temas de derecho, de reconocimiento de la persona, de la cultura propia, estamos bastante rezagados y no podemos limitarnos a ver al indígena, al afro, el afro como ese que sale en los bailes nada más, o el indígena que solo los vemos cuando vamos a los museos, nos parecen interesantes, pero cuando están allí en las plazas públicas reclamando sus derechos, entonces sí, no nos parecen personas o ciudadanos de una categoría aceptable. Entonces creo que mucha de su poesía y de su escritura estuvo direccionada a ese reconocimiento del indígena y del afro. Marce, si no hay más, podemos Listo. seguir. Bueno, seguimos con el gran poeta Candelario Beso.
uno de los poetas más reconocidos a nivel nacional. Nace en 1849, fue un escritor, militar, político y profesor colombiano. Fue conocido después de que los críticos y la sociedad lo consideraran como el autor que dio inicio a la corriente de la poesía negra y oscura en Colombia. Vivió sumergido por la pobreza. Para sobrevivir muchas veces obeso, realizó oficios más diversos, desde traductor de poetas ingleses, alemanes y franceses. La obra de este poeta negro es pobre e idealista, puede ser considerada como la exaltación de un modo de vivir. Bueno, es un autor muy autobiográfico y él busca mostrar en la vida, la experiencia configuradas cercanamente a lo que él vive. Tuvo una vida muy trágica, muere muy joven, se dice que también fue un suicidio a causa de los problemas económicos que tenía, y sus poemas abarcan una intensidad dramática muy linda. Tiene una poesía muy decorada, muy bonita. Es como lo que tengo que decir de este gran poeta. No sé qué piensan ustedes. Ay, no se les olvide, por favor, llenar la lista de asistencia para los que no lo han llenado. Bueno, de Candelario Beso, pues ya Marce lo dijo, inicia la escritura y la literatura negra junto con Jorge Artel. Es un personaje que viene de un pueblito también, Monpós, Bolívar, de origen muy humilde. Su madre era lavandera. Su padre era un personaje reconocido, pero según su biografía fue un hijo negado, que no tuvo como ese reconocimiento de su padre. Estudió en el colegio de Pinillos de Monpós y luego se traslada a Bogotá. En su poesía podemos ver cómo ese personaje provinciano sufre eh, también el flagelo del racismo y la discriminación en Bogotá. Pasa mucho trabajo, muchas dificultades económicas. eh, Termina pues obviamente como muchos de los escritores haciendo un montón de cosas, así como Gabo también, que escribía un poquito acá, hacía un poquito en este lado para poder sobrevivir. De hecho, en su biografía hasta los últimos días, antes de ganar el Nobel, hablaba de que no tenían siquiera para pagar la renta. Un caso muy común en los escritores. Candelario Beso no fue ajeno a eso. Eh, pues en cuanto a su muerte, muere a los 35 años. Muchos hablan de que se debió a sus problemas económicos, otros refieren que Candelario Beso se enamoró en ese entonces de una mujer de la clase alta bogotana que no correspondió a su amor y que por esto toma la decisión de quitarse la vida, se dispara en su estómago y bueno, todos dicen que de pronto tuvo mucho que ver el hecho de ser rechazado por esta mujer y de no ser aceptado en la sociedad, en la alta sociedad bogotana. En su literatura podemos ver como esa tristeza, esa melancolía del hombre que tiene que dejar su tierra para echar raíces en otra parte. Tristemente, su reconocimiento viene después. Muchos hablan que luego en el siglo XX, cuando otros escritores comienzan a estudiarlo, es que se comienzan a publicar sus poemas, su obra, y comienza a tener ese reconocimiento que no tuvo en vida. También se habla que Candelario Beso, la mayoría de sus obras las escribe en prisión, estuvo en prisión, y que allí pues tomó la inspiración para iniciar este proceso de escritura creativa que tuvo.
De él tomé su poema más reconocido, Canción del Boga Ausente. Voy a ir compartiéndolo con ustedes. Un momentico por acá que se me perdió. Se ha sabido perder este poema. Ya lo encontré. Canción del Boga Ausente. Que, pues, si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de buscar, hay muchas personas que han colocado música a esta obra. Se siente como esa tristeza, como esa angustia del negro que trabaja, que lucha por su supervivencia. Y también se ve, hablan mucho de que se ve reflejada esa relación que tuvo Candelario Beso con las mujeres. Fue el típico poeta que, pues, que picaflor, que andaba de aquí a allá, pero también que fue rechazado muchas veces. Entonces, tuvo muchas experiencias malas con las mujeres. Entonces, me gustaría que uno de los jóvenes hombres se animara a hacer la lectura de esto. Muchachos, están por ahí. Yo le colaboro. Adelante. Canción del Boga Ausente. Qué triste que está la noche que triste está. No hay en el cielo una estrella. Rema, rema. La negra del mi arma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda. Llora, llora. Las hembras son como todo lo de esta tierra, desgracia. Con arte se seca el pez del mar. Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná. Constante y firme las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche que oscura está. Así de oscura es la ausencia del boga boga. Gracias. Si se dan cuenta, este poema tiene la pronunciación, pues hay otros que la escriben de otra manera, pero tienen la pronunciación característica de los pueblos afro o del Caribe colombiano. Que a veces dicen que nos comemos una letra, eso tiene sus orígenes africanos y también españoles. Tiene su explicación cultural y no es un mal uso del castellano, sino un uso de nuestras raíces. Por ejemplo, acá que dicen remá, remá. Y es cierto que muchas veces hablamos así, pero es una construcción cultural y no un desconocimiento de la lengua como tal. Seguimos, Marce, creo que nos falta un poquito. Ya nos faltan como 3. Bueno, seguimos con Anabel Manjarres, poeta contemporánea, nació en Santa Marta, 1985, está muy joven, es comunicadora social y periodista, es bloguera, autora de poemarias El espejo lunar blanco y óleo de una mujer acosada por el tiempo. Se hizo reconocida, famosa por su trabajo, que fue como merecedor del primer lugar en el concurso de poesía y cuento joven 2013 de la gobernación de Magdalena. En el mismo concurso, su cuento La calle de las Guacamayas ocupó también el segundo lugar. No sé si de pronto la han escuchado o qué tienen que decir de esta poeta. Yo no la había escuchado.
Yo hasta el momento no la he escuchado. Dani, ¿la Sí, conoces? para mí también era muy nueva la Manjarres, pero pues estas semanas estuve leyendo mucho de su obra poética y es, digamos que para mí es una poesía bastante fresca, como renovadora y también es bueno que los temas en el Caribe no solo giren en torno pues a una sola temática, que es pues la reivindicación de los pueblos afro, el tema de la esclavitud, de la identidad, sino que también aparezcan en el escenario nuevos poetas, escritores dedicados a reinventarse, aunque sea una palabra muy trillada, pero me parece una mujer bastante talentosa, fresca y sobre todo para mí siempre que encuentro una autora mujer, no por, no por el tema de discriminar a los hombres, sino porque la lucha en la mujer en el arte y en todo ha sido bastante ardua, pues me alegra mucho y siempre quiero leerla. Entonces por eso pues quise compartírsela para que busquen un poquito de su obra y, y pues la lean. Yo acá tengo este poema de ella, que Profe, ¿sí? sí, yo la había, la poeta la estuve leyendo estos días y me gustó como se ve uno más reflejado porque como es de este tiempo, entonces habla mucho del rol, de los roles de la mujer. Tiene un poema que a mí me gustó que llama Desempleada y pues yo lo quería leer, pero pues si usted Sí. escogió otro, pues no importa. No, pero sí, ese es muy bonito. Si quieres lo lees, lo compartes con nosotros. Ya yo dejo de Ya, compartir y te escuchamos. Sí, es muy ya. Dame un momentico, comparto la pantalla. Lo voy a pegar en el chat porque ahí en la página está como muy corrido. listo. Ay, no se demoró mucho. Voy a leerlo aquí. ¿Sí? ¿No importa? Sí, no hay problema, dale, te escuchamos. Ya. Una desempleada. Caen de los árboles gotas de las lluvias de ayer. Sentada en una banca, oigo la conversación ilustre de los pájaros. Busca oficio, dicen mis colegas serviles y encorbatados. No todo lo que tiene garras vuela, respondo. Las nubes de Santa Marta esconden el sol en Escorpio, mientras la luna es una impostora. La tuerta y felina mirada de la noche, en mi espalda se arrugan unas saladas plumas de ángel. Deberían saber del torpe crepitar de estos tiempos. Sigo esperando, sin suplicios, una ayuda mundanal. La nicotina prometió calmar la imaginación. Los albores indigestos. He perdonado al cielo por esconder el coraje de noviembre. He levantado la mano a todo signo de autoridad. Para absorber la alegría del viento no basta con bostezar. El periódico levitando en el danzar de los trupillos en la plaza testimonial. Doblemente eficaz para saltar las aguas raspando los números de mi cédula como en una lotería. Esta ciudad en remojo niega el juego tramposo de mis afanes. Ya terminó. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, por ejemplo, Dina Luz Pardo y ella
pues es como un encuentro muy bonito con el tema de ser mujer. Me parecen muy actuales y pertinentes para nosotras. Marce, no sé si leo el poema que teníamos de ella o pasamos a Jorge García Busta. Y es muy largo, Daniela. Un poco, sí. No, entonces pasemos porque ya. Bueno, pasamos a Jorge García Busta, ¿cierto? Bueno, este es un poeta, filósofo, narrador, periodista, crítico de cine, conferencista, investigador, editor y prologuista, nacido en Ciénaga de Oro en 1960 y muere el 25 de diciembre de 2005. Desde muy niño estuvo radicado en Cartagena y sus estudios de bachillerato los realizó en el Liceo de Bolívar. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Cartagena y luego se retiró para estudiar Filosofía en la Universidad de Santo Tomás. Es considerado como una de las figuras más representativas de la poesía colombiana, galardonado con los concursos de poesía joven León de Grey, Suramericana de Bogotá. Es considerado como una de las figuras más notables de la poesía colombiana, no solo del Caribe, sino de la poesía colombiana. Se le relaciona mucho con Gabriel García Márquez por la profundidad de sus investigaciones que arrojan como unas luces sobre la génesis literaria también de personajes como el Nobel Gabriel García Márquez. No sé, Dani, qué tengas por decir de él. Bueno, como pudieron ver, Jorge García Busta fue prolífero en su arte, o sea, escribió sobre cines, literatura. De hecho, se ganó un premio por una especie de biografía que hizo de Gabriel García Márquez, donde habla de la escritura de Gabo. Pero además ganó premios por investigar sobre la cultura vallenata en la costa, sobre la música. La verdad fue un hombre muy involucrado en el tema cultural del Caribe. Su narrativa es bastante humana, existencialista, y pues tiene un enfoque muy social. Creo que pues durante su vida no se le dio el reconocimiento que mereció su obra. Además de esto, pienso que fue una persona bastante activa en el mundo cultural, sobre todo en Cartagena. Allí estuvo pues promoviendo la cultura desde diferentes frentes. Y bueno, de él, aunque tiene varias pues, publicaciones, no solamente en tema de la poesía, sino en investigaciones periodísticas, pues como por ejemplo en el caso de Manuel Zapata Olivella, que fue más que todo, además de poeta, un investigador. También Jorge García Busta fue un investigador de la cultura caribeña. De él escogí este poema que se llama Balada de Teresa Dagger. No sé si me permiten, se lo voy a leer porque me parece muy bonito y muy triste también. Balada de Teresa Dagger. No hubo mujer bajo estos soles como Teresa Dagger, mitad cedro, mitad canoa. Era bella, inclusive al despertarse y después de comer ese pobre trigo nativo. En las esquinas, a su paso, hombres sudorosos interrumpían las liturgias del comercio y maldecían la muerte. Era una forma ansiosa. Procedía de una furia vegetal. No la salvó tampoco su belleza. Ahora, a los 80 años, a diferencia de otras que fueron feas y felices, Teresa Dagger sueña sola en el piso 15, rodeada de zafiros derrotados,
y solo piensa en ese arriero de Alepo que el 7 de agosto de 1925 la miró con ganas y en silencio, 3 segundos antes de que su padre la enviara al destierro de la trastienda. Ese es el poema que, pues no sé, me parece muy bonito, muy triste. eh, y era el poema que quería compartir con ustedes de Jorge García Ustes. Bueno, entonces seguimos con Rómulo Bustos. Nace en 1954, creo que tiene 64 años, es poeta, ensayista y profesor universitario. Se considera como un autor de escritura lenta, pero prodigiosa. Su poesía se inspira como en los paisajes, en los motivos de su tierra natal. Utiliza un lenguaje muy exquisito, eh, muy... la crítica lo aplaude mucho por su lenguaje depurado y expresivo en imágenes, rico en imágenes, y también utiliza muchas sugerencias metafóricas, existenciales y eróticas. Entonces, es un escritor y ensayista que es muy, muy rico de leer. ¿Qué más? En 1993 le fue otorgado el Premio Nacional de Poesía, concedido por el Instituto Colombiano de Cultura, por el poemario En el traspatio del cielo. En el 2019, el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura por la antología de Moscas y de Ángeles. Bueno, como les decía, es muy exquisito escucharlo hablar. Doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Literatura Hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo, titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Cartagena. Actualmente es profesor de Literatura en la Universidad de Cartagena. No sé, Daniela, ¿qué tengas que decir? Bueno, Marcia, Rómulo Bustos es uno de los autores vivos más reconocidos, sobre todo en Cartagena. Es docente del área de literatura de la universidad y pues ha sido un escritor que ha consolidado su trabajo a través de la academia. Ha escrito muchos libros, cuentos, poemas, investigaciones. Se ha dedicado a investigar la poesía del Caribe colombiano. Tiene algunos escritos sobre Héctor Rojas Erazo, sobre Gabriel García Márquez, eh, sobre, en general, sobre todo el tema de la literatura del Caribe. No solamente ha sido escritor, sino también investigador. Y pues muchos lo exaltan por el hecho de tener una poesía bastante elaborada, académica, en donde se escogen bien las palabras, en donde se tiene un lenguaje muy prolífero. Es una persona bastante interesante de leer porque se nota la cultura, ¿sí? La investigación. Y de hecho, pues los estudiantes de la Universidad de Cartagena tienen el privilegio de contar con su cátedra. De verdad debe ser un honor porque es un personaje bastante culto, bastante educado en la palabra. De él hay muchos, muchos poemas, muchísimos. Ustedes se ponen a mirar en internet la antología de poemas de Rómulo Bustos, es bastante robusta, pero el día de hoy escogí uno cortico para finalizar. Eh, Se llama Cotidiano y pues sí me gustaría que alguien que no se haya animado se anime a compartir con nosotros esta lectura para finalizar.
¿Quién dice yo por acá? ¿Quién Yo, se profe. anima? Yo la leo. Yo lo dije, Ah, adelante. No. cotidiano, de Rómulo Bustos. ¿Cómo sucede con los cuadros que cuelgan en las paredes? Cada mañana sorprendes una leve inclinación de tu adentro. Cada mañana crees corregir este desnivel, pero entre la primera posición y la segunda queda siempre un residuo, una brizna de polvo que se acumula sobre esta oscura aritmética, se edifica tu alma. Gracias. Bueno, De nada, profe. quise acabar con este pequeño poema. La verdad, la invitación es a que ustedes pues se animen a descubrir estos poetas y sus obras y pues que disfruten de la lectura y cada día se adentren más en ellos. Entonces, no sé si algunos tengan algún comentario final, algunas recomendaciones. Aviso parroquial, el 6 de diciembre tenemos nuestro último encuentro del año. En estos días estaremos compartiendo la lectura que vamos a tener para ese día. Y también pues están cordialmente bienvenidos, invitados a nuestro último encuentro del año, 6 de diciembre. Bueno, y también para los que se quieren unir al club de lectura, por WhatsApp también los invitamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy con esta muestra cultural de la cultura pues del Caribe. Y también como agradecerle a Dani por compartir